Buenas tardes. Comenzamos la clase el día de hoy, sábado 2 de octubre de 2021. De parte de los delegados, ¿alguna consulta? ¿Algo previo que tratar? ¿O comenzamos con la clase? Listo. Si no hay consultas, comenzamos. Continuamos con el tema del patrimonio y los derechos reales que iniciamos la semana pasada. Bueno, esto, supongo que si lo recuerdan, ¿no? Una mirada, para que y recuerden, ¿no? El concepto de derechos reales, los derechos que los sujetos de derecho tienen sobre los bienes, ¿no? Garantías reales, garantías sobre los bienes. Cuando se utiliza la palabra real, entiéndase bienes corporales o bienes incorporales, bienes. Real significa, en derecho significa bien. No, lo real no significa lo verdadero, lo que existe, ¿no? Real significa bien, viene de res, cosa, ¿no? Del derecho romano. Antes solamente los bienes eran los corporales, ahora son corporales e incorporales. En el Perú, en el Código Civil peruano, solamente se regulan estos 7 derechos reales, ¿no? Principales. ¿Principales por qué? Porque tienen existencia individual. Propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbre. Cuando en algún contrato hablan, transfiero mi derecho de propiedad, transfiero mi derecho de posesión, transfiero mi usufructo, transfiero mi uso, transfiero mi habitación, transfiero mi superficie, transfiero mi servidumbre. Como es un contrato, y el objeto de un contrato siempre es patrimonial, y dentro del patrimonio están los bienes, están hablando de un derecho real principal, ¿no? Están transfiriendo un derecho real principal. O sea, no siempre va a decir, transfiero mi derecho real principal de propiedad, o transfiero mi derecho real principal de servidumbre, o transfiero mi derecho real principal de habitación. Ni siquiera a veces me va a decir, transfiero mi derecho real de posesión, transfiero mi derecho real de uso. No va a decir eso. Va a decir, transfiero la propiedad, transfiero la posesión, transfiero el usufructo, transfiero el uso, transfiero la habitación, transfiero la servidumbre, o transfiero la servidumbre, que no la mencioné ahí. No cometan ese error, ¿no? En un contrato siempre tienen que tener cuidado con lo que se suscribe, ¿no? Porque uno con un contrato se obliga, ¿no? Uno se compromete, uno asume realizar comportamientos. Igual, acá es más evidente, más obvio, ¿no? Más notorio. Si yo firmo un contrato donde dice que se establece una hipoteca, ya pues, ¿no? O si se establece una anticrisis que a veces no es tan conocida. Imagínense ustedes que se le dan un contrato donde se habla de una anticrisis. Si ustedes dicen anticrisis, ¿qué será, no? La anticrisis es un derecho real. Y si ustedes son los propietarios del bien, ustedes lo están entregando en garantía, o se están disponiendo sobre ese bien. Y garantía mobiliaria también es importante. La garantía mobiliaria quizás como nombre no le suene mucho, pero allí está ¿no? Entre paréntesis, antes significaba una prenda. Entonces, cuando entregan garantía mobiliaria es como que están entregando en prenda el bien. Y van a ver que una garantía mobiliaria es mucho más peligrosa todavía que la hipoteca anticrisis por el tema de que no está prohibido el pacto comisorio. Pacto comisorio, prohibición del pacto comisorio, que lo vamos a ver luego. Y que casi siempre también es tema de examen, ¿no? Ahí pongan un asterisco, nota ahí, ¿no? Pacto comisorio, prohibición del pacto comisorio. Acuérdense para que lo estudien. Sí, disculpen un momento, me están tocando el intercomunicador y yo estoy solito en el departamento. Un momento.
Sí, disculpen. A ver, los que estén allí, por ejemplo, David Ramos, ¿está presente? Sí, profesor. David, lo que trato de transmitirles es la idea de que cuando se celebren actos y contratos, ¿no? Las palabras usuales, con que ustedes pueden entender las cosas, tienen el derecho a un significado distinto. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, superficie, servidumbre, ¿no? A veces me preguntan, ¿y qué significa la servidumbre? ¿Qué significa la superficie? Pero si en un contrato están estas palabras, están ya en un significado técnico, no en un significado común. Y la mayoría de problemas se presentan porque las personas suscriben, ¿no? Firman contratos y no entienden el contenido, ¿no? La dimensión, la extensión de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, siempre es importante revisar el contrato, ¿no? Hay una fase del contrato que es la negociación, que es la parte precontractual, donde uno revisa el contrato y uno puede decir, esta cláusula no me parece, esta cláusula por favor cámbiela, quiero añadir otra cláusula. Las cláusulas son los acuerdos que conforman un contrato. Entonces, tengan presente estos nombres, pues, ¿no? Y lo que denotan, que son derechos reales principales. O sea, cuando los escuchen, sepan que están hablando de derechos reales, propiedad, ¿no? Ustedes son propietarios de su celular, ustedes son propietarios de su mochila, su cuaderno, su laptop, de su computadora, de una moto, de un scooter, ¿no? De un auto, ¿no? De lo que sea, ¿no? De un lote, de una casa, ¿no? Son propietarios. Tienen el máximo derecho real el máximo derecho real que un sujeto de derecho puede tener respecto de un bien. Si son posesionarios, en cambio, si son poseedores, mejor dicho, si son poseedores, solamente tienen la posibilidad de usar y disfrutar, nada más. Lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es una, ya, continuamos. Eso también lo vimos. Esta clasificación que ustedes en este momento ven y dicen, ¿y qué surge de todo esto? Muchas cosas. Por ejemplo, hay situaciones en las que dice sus bienes, solamente se afectarán los bienes inmuebles. Entonces, ya, uno puede decir, a mi casa está bien, es un bien inmueble, pero podría ser que haya otros bienes que naturalmente son muebles, pero porque el Código Civil en el 885 lo señala como inmuebles, van a ser considerados no como muebles, sino como inmuebles. Entonces van a ser afectados, van a ser comprendidos en una norma, ¿no? O que puede ser una norma general, una norma tributaria, ¿no? Una norma penal, por ejemplo. Los delitos contra el patrimonio, el delito de hurto o el delito de robo, se cometen sobre bienes muebles. En cambio, no hay robo y hurto sobre inmuebles. Sobre inmuebles, el delito que se puede dar es, por ejemplo, la usurpación. Si yo tengo una casa, yo tengo un terreno, yo tengo un departamento y alguien se mete a la fuerza, ¿no? Y me impide que yo ejerza mi posesión o mi propiedad, ¿no? Mi uso, mi superficie, yo lo puedo denunciar por delito de usurpación. La usurpación es un delito contra el patrimonio respecto de inmuebles. El hurto, el robo, es un delito contra el patrimonio respecto de bienes muebles. También vimos el tema de los frutos, ¿no? Que es importante, y tiene que ver con el atributo del disfrute, ¿no? Como vimos. El ius fruendi, ¿no? La posibilidad que tiene el propietario de percibir, recibir, beneficiarse de los frutos. La disposición, creo que eso vimos la semana pasada, ¿no? El ius disponendi. ¿Recuerdan ese tema de la semana pasada? ¿No? Hasta vimos un ejemplo. A ver, díganme ejemplos sobre el derecho de disposición. ¿Os escucho? Herencia.
La herencia, sí, sí, es un buen ejemplo para pensarlo. La herencia no en sí, sino en, a ver, pongamos acá, nuevamente pongamos a la pizarra. Cuando ya, no les pregunto si se ve, mejor les pregunto cuando, ¿no? Si me avisan, cuando no se vea. Ustedes lo que conocen como herencia es lo que se llama, en derecho, sucesión. Y es un buen ejemplo para que entiendan lo que estamos hablando, ¿no? El tema de patrimonial, la sucesión. Y como curso se estudia en la Facultad de Derecho como derecho de sucesiones. En la Constitución dice el derecho a heredar, ¿no? No dice el derecho a suceder, dice el derecho a heredar. Entonces, ¿qué es la sucesión? Tenemos a... ¿Qué es eso? ¿Que lo que he dibujado? Una persona natural, ¿no? Esta persona natural somos seres biológicos y tenemos un nacimiento y tenemos una muerte. Pero todavía no hablemos de la muerte, ¿no? Es la única certeza que tenemos al nacer, ¿no? Que nos vamos a morir. Esta o ¿no? Esta circunferencia morada representa el patrimonio de esa persona. Entonces, las personas tienen un patrimonio, los naturales tienen un patrimonio. También el concebido, en ciertas causas, personas jurídicas también, pero en este lado, en el derecho de sucesión estamos hablando de personas naturales. Ese es el patrimonio. Y en este patrimonio va a haber, por ejemplo, ¿no? Va a haber bienes, ¿no? Va a haber uno, dos, tres, cuatro bienes. También pueden existir deudas, por ejemplo, ¿no? Una deuda chiquita puede haber por ahí. Puede ser una deuda grande, ya, es patrimonio. Este patrimonio, ¿de quién es? De esa persona. Esa persona tiene ese patrimonio. El patrimonio que es un concepto dinámico. Todo bien allí. Pero de repente sucede algo con esa persona. ¿Qué es lo que ha sucedido con esa persona? Vamos rápido, que se va el tiempo. Díganme, murió. Y este patrimonio le correspondía a esa persona en cuanto era un sujeto de derecho. Y el sujeto de derecho, persona natural, ¿no? Es en vida, desde que nace hasta que muere. Si muere, su patrimonio ya no puede estar vinculado a él, porque él también era un sujeto de derecho y su cadáver se vuelve un objeto de derecho, como este patrimonio, como las cosas que están dentro del patrimonio. Entonces, este patrimonio ya no es de él. ¿El patrimonio de quién va a ser? Este patrimonio va a pasar a ser de sus sucesores. Pongámoslo aquí. De sus sucesores. Y estos sucesores a la vez, estos sucesores se pueden clasificar en herederos y en legatarios. Esta sucesión puede ser
Esta sucesión puede ser una sucesión testamentaria o una sucesión intestada. Testamentaria es cuando la persona deja testamento, cuando media un testamento. Lo ponemos, ¿no? No quita nada. Y la intestada es cuando no existe testamento. No testamento. Entonces hay que hacer un proceso judicial o notarial para que se declaren a los herederos. Testamentaria. Porque los legatarios solamente existen en testamento. Pongámoslo acá. Solamente se pueden establecer en testamento. Si yo dejo un testamento, puedo dejar legados y ahí hay legatarios. Testamento. Si no hago testamento, no puede haber legatarios. O sea, en una sucesión intestada no existen los legatarios. Y ahora, ¿qué es la sucesión? La sucesión es la transmisión patrimonial de una persona, ¿no? De una persona, esta, a otra persona u otras personas en razón de la muerte de las primeras. Sucesión, transmisión patrimonial. Este patrimonio, todo este patrimonio que está aquí, va a pasar a ellos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Por razón de la muerte. Entonces, cuando me hablaron de disposición, cuando una persona no deja testamento, ¿está disponiendo de algo? ¿Dispone de sus bienes cuando una persona no deja testamento? ¿Sí o no? No. Y si yo dejo testamento antes de morir, ¿estoy disponiendo de mis bienes para cuando muera? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, cuando hablan del atributo de disposición, se puede dar mediante un testamento. Estoy disponiendo para mi muerte, ¿no? Para cuando muera. Entonces sí puede establecer, ponerse un testamento. Ese es derecho de sucesiones, ¿no? Así, de manera general. Eso se estudia un año en la Facultad de Derecho, todo ese tema, ¿no? Ahora, yo les decía que la semana pasada vimos eso, ¿no? Creo que a ver. ¿Recuerdan esto? ¿Lo vimos en la pizarra? Sí. Sí, perfecto. Entonces, cuando uno da poder, uno está facultando a otra persona, ¿no? El que da el poder dante. El que recibe el poder, el apoderado. Entonces, una persona, el poder dante, le da facultades a otra persona, el apoderado, para que en su nombre y representación realice determinados actos. Y estos actos, ¿no? Pueden ser de disposición, ¿no? Entonces ahí hay pues le decía lo importante que es la disposición, disponer. La tiene el propietario. Y el poder es un ejemplo. Cuando para que entiendan la magnitud, quizás cuando uno dice, el propietario tiene la facultad de disposición, sí. Entonces, el propietario puede transferir, puede vender, puede donar, puede destruir, ¿no? O puede gravar con una garantía real, como la hipoteca o la anticresis. Esto, semana pasada lo vimos. Sigamos. ¿Y qué es el jus vindicandi, el derecho a reivindicar? El jus vindicandi es el modo de recuperar, es la posibilidad de recuperar que tiene el propietario. Hay muchas formas de recuperar. Por ejemplo, puede hacer un proceso de reivindicación, puede hacer un proceso de desalojo, puede hacer un proceso de interdicto, puede ejercer una defensa posesoria. Cualquier, cualquier forma, cualquier manera, ¿no? En el que nuestro derecho sea agravado, agredido, agraviado, agredido,
perjudicado, afectado, se ponga en riesgo, esto, en cuanto existe el derecho real de propiedad, va a merecer protección, ¿no? O sea, si tenemos un derecho, y porque ese derecho está establecido en una norma jurídica, ese derecho va a ser protegido. O sea, no existe derecho que no vaya a ser protegido, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y no existe impedimento para que ese derecho sea salvaguardado no por el Poder Judicial. Entonces la propiedad nos da el derecho de usar, el derecho de disfrutar, el derecho de disponer, el derecho de reivindicar. La forma de adquirir la propiedad, ¿no? ¿Cómo yo adquiero la propiedad? Son formas diferentes al de la compra-venta, al de la donación, ¿no? La apropiación, eso lo pueden revisar. Eso es, digamos, eso es ilustrativo, ¿no? Lo pueden revisar. Esto es, la explicación aquí es bastante amplia y no va a ser objeto de evaluación, pero lo dudé entre colocarlo y no, pero lo pueden revisar, lo pueden leer en su momento. Esto sí es más importante, ¿no? Y eso sí es interesante. Cuando dice transmisión mobiliaria, mobiliario significa sobre bienes muebles. ¿Cómo se transmiten los bienes muebles? Con la entrega, con la entrega. Si los bienes son registrables, con el registro. Bienes muebles, entonces hay que establecer si el bien es mueble o no. Por ejemplo, cuando vimos bien en el artículo, ¿no?, del Código Civil, cuando decía son bienes muebles y estaban, por ejemplo, los títulos valores, ¿no?, como las acciones. Entonces, la transmisión de una acción, ¿cómo se hace? Si yo soy titular de 500 acciones en una sociedad anónima, entonces, ¿cómo transmito? Entregar. Ahí hay un cambio, por ejemplo. Antes, cuando se creaba una sociedad, se constituía una sociedad anónima, además de registrarse, ¿no?, en los libros respectivos, se emitían unos documentos escritos, impresos, donde decía acciones, ¿no? Título de acciones, decía Javier Armando Huerta Ortega es titular de 500 acciones, ¿no? Y ahí se llevan los representantes legales de la persona jurídica societaria. Eso se ha perdido bastante, ¿no? Ya no se usa mucho, ya no se emiten las acciones, salvo en aquellos casos en que cotizan en bolsa, pero no es muy usual ahora que se haga, que una sociedad se constituya y mande a imprimir sus acciones. Bueno, hay un libro de registro y transferencia de acciones, allí se debe registrar. Entonces, es importante también el conocer la regulación de cómo se transmite, cuando son regulaciones especiales. Por ejemplo, esa regulación, la Ley General de Acción, la Ley General de Sociedades, ¿no? Es importante tener esto en consideración siempre, la regulación. Si hay un tema importante en el que yo me voy a desarrollar, ¿no?, en el que yo me voy a desenvolver, preocuparme de si este escenario de trabajo, este escenario profesional, ¿no?, esta asesoría, esta inversión que voy a realizar, está regulada. Y darle, aunque sea una lectura mínima, ¿no?, aunque sea una vez leer cuál es la regulación. Siempre es importante conocer la regulación. Aquí hay un tema interesante, la transmisión inmobiliaria de la propiedad. Inmobiliaria de la propiedad. Y dice que el sistema de transmisión inmobiliaria es consensual. Eso lo vamos a ver un momento. ¿Por qué es consensual?
¿Qué significa consensual? Díganme. De mutuo acuerdo. Cuando hay un Correcto, acuerdo entre partes. correcto. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno diría, por ejemplo, que y es bastante frecuente, morado. ¿Qué es esto? Un hogar. Pongamos que una casa, ¿no? Una casa es un bien mueble o inmueble. Inmueble. Un inmueble. Entonces, el Código Civil peruano nos dice la transmisión inmobiliaria es consensual. ¿Qué significa? Que para transmitir esa casa, ¿qué basta? Llegar a un acuerdo, llegar a un simple y básico acuerdo. Entonces, no nos está diciendo que basta, y eso lo vamos a ver la siguiente clase con más profundidad, no está diciendo que basta que sea un documento escrito, ni sea un documento que llevado a un notario público, ni que sea un documento inscrito en los registros públicos. O sea, no nos pide que sea un documento escrito, no nos pide que sea un documento escrito en el que participe un notario público, no nos pide que sea un documento escrito que se inscriba en los registros públicos. Nos dice, basta el simple acuerdo, lo cual es un requisito del Código Civil, basta el simple acuerdo. O sea, yo podría vender mi casa verbalmente. Sí, si ambas partes están de acuerdo. Sí, ¿no? Y normalmente a veces quizás ustedes antes de haber leído la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, Talía Santibáñez, ¿está presente? Sí, profesor. Talía, usted tiene una casa, usted es la propietaria de la casa. Y, Ok. usted se quiere ir de viaje del Perú, ¿no? No le gusta la situación, ¿no? De incertidumbre económica que tenemos, y dice, remato mi casa, pone un aviso y fija un precio. ¿No? Remata su casa en compra-venta. Y yo me acerco a usted, le digo, le pago el precio. Y llegamos a un acuerdo. Y usted me dice, ya, el dinero lo tengo en efectivo, ¿no? Y se lo entrego. Ya, perfecto, listo. Nos damos la mano y usted se va. ¿Hay compra-venta? ¿Hay transferencia de propiedad, mejor dicho? Sí habría una transferencia de propiedad, pero creo que es necesario hacerlo notarialmente. Ya, cuando hablaba de que es necesaria, esa necesidad, ¿de dónde surge? Creo que para evitar O sea, fraudes. ¿quién nos, Talía, primero, ¿quién nos está diciendo que, que este acuerdo o que la transferencia de propiedad en el Perú, no nos dice la compra-venta, nos dice la transferencia de propiedad, puede ser una compra-venta, una donación, una permuta, contratos que transmiten la propiedad. Nos dice la transferencia de propiedad, pongámoslo aquí, ¿no? La transferencia de propiedad, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos está señalando? El símbolo y pongamos... La transferencia de propiedad es consensual y consensual significa que de acuerdo. Entonces aquí nos dice, ¿quién nos está diciendo esto? Esto nos lo está diciendo el Estado mediante una norma jurídica que es el Código Civil peruano, el Código Civil. El Código Civil es una norma jurídica. Pongámoslo acá. Norma jurídica. Nos dice que regula ¿no? la compraventa, que regula los derechos reales. El Código Civil nos dice, ¿cuál es el símbolo? Acá está la flecha. Nos dice la transferencia de propiedad es consensual. Ahora usted me dice, es necesario tal día. ¿A qué se refiere con que es necesario? Es necesario
porque ¿Por qué, creo que por qué es necesario? ¿Por qué es surge necesario? otra necesidad por parte del comprador de tener la seguridad de su compra, evitar fraudes, evitar que el vendedor pueda revender la propiedad a otra persona. Correcto, lo que usted ha dicho, ahí hay varios temas que lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué temas tenemos acá? Tenemos acá, es una transferencia de propiedad. Entonces, ¿el comprador qué quiere? El comprador quiere más seguridad. El comprador, ¿qué es lo que no quiere? Menos riesgo. Ahora, uno está obligado a hacer algo cuando la ley nos impone la obligación. En este caso, la única obligación que nos impone la ley, en general, entre comillas, en este caso el Código Civil, es que exista consenso. Solo nos pide eso. Pero la ley nos dice que, o sea, nos impide que nosotros establezcamos formas seguras de transferir la propiedad. Son formas, ¿no? Formas de contratar, ¿no? Son formas de contratar, que también vemos la siguiente semana. O sea, el comprador va a querer seguridad. Entonces, el comprador, si, como yo le decía a Talía, si yo soy, Talía, si yo le digo, Talía, a mí me basta tu palabra y para mí una compra-venta verbal, para mí es suficiente. ¿Hay algún problema con eso, Talía? No, no habría ningún problema. No hay ningún Legalmente problema, creo que no claro, habría no ningún habría. O sea, hay problema. una compra-venta, porque el Código Civil dice que la compra-venta, como una forma de transferir la propiedad, y las transferencias de propiedad son consensuales. No hay problema, no hay problema. Claro, pero yo puedo decir, oye, pero un acuerdo verbal, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo yo defiendo mi propiedad? ¿Cómo opongo, ¿no? Me opongo a personas que nieguen, ¿no? O quieran adquirir, ¿no? Mi propiedad, ¿no? O sea, yo debo tener una protección a mi derecho de propiedad. Y un acuerdo verbal, si bien es lo que la ley exige, es muy vulnerable. Ahora, evidentemente, si yo voy a contratar, yo como abogado voy a contratar con Talía, no le voy a aceptar un contrato verbal, ¿no? Yo le voy a decir que vamos a efectuar una minuta de compra-venta, vamos a efectuar luego una escritura pública de compra-venta y después vamos a hacer la inscripción registral de la escritura pública de compra-venta. ¿En dónde? En la SUNARP. ¿En dónde? En el registro de propiedad inmueble. Y antes de haber comprado, evidentemente por la publicidad registral, yo voy a hacer un estudio de títulos de propiedad, ¿no? Voy a verificar si Talía es la propietaria, voy a verificar las características de esta casa, que todo esté ok, ¿no? Y recién allí voy a firmar la minuta de compra-venta, que es una forma de contrato de compra-venta, voy luego a hacer la escritura y luego voy a irme a registros públicos. Yo voy a hacer todo eso. La ley no me exige que haga todo eso, porque la ley solamente me dice que es consensual. Pero yo como comprador, para eliminar el riesgo, ¿no? Para evitar estafas, fraudes, ¿no? Como bien ha dicho Talía, yo voy a tomar las formas más seguras que el sistema legal peruano me permite, aunque no esté obligado a ello. Ahora, ¿por qué azul? Piensen ustedes que este es el Perú. Lo pongo aquí. Perú, Perú. En el Perú, la propiedad inmobiliaria, acá está mal, ¿no? Acá falta aquí transferencia de propiedad inmobiliaria. Propiedad inmueble. Acá ves. En el Perú, la propiedad inmobiliaria está formalizada. O sea, los propietarios en el Perú tienen inscrito
sus bienes inmuebles en los registros públicos? ¿Sí o no? No en un 100%, profesor. No en un 100%. No en un 100%, y eso es cierto. Hace 30 años, cuando yo estaba, ¿no?, en la Facultad de Derecho, en el curso de Derechos Reales, se decía, en el Perú dentro de poco, hace 30 años, en el Perú dentro de poco vamos a cambiar de un sistema de transferencia consensual de la propiedad inmueble, vamos a cambiar de un sistema consensual de transferencia de la propiedad inmueble, sistema consensual de transferencia de propiedad inmueble. Pero entienden esa palabra, ¿no? Esas palabras, ¿entienden qué significa ahora ya, no? Talía, Sí, profesor. cuando yo digo, ¿qué es el sistema consensual de transferencia de propiedad inmueble? ¿Qué me respondería usted, Talía? Así, díganlo siempre. No. Un sistema en el cual basta con que las dos personas estén de acuerdo. Sí, ajá, estén de acuerdo nada más. O sea, que tengan un contrato y estén de acuerdo. Estén de acuerdo por ahora. Hasta ahí, correcto. Perfecto, ¿no? 0.25 en sus respuestas ahí en el examen. Eso significa. Entonces decían, hace 30 años, vamos a cambiar al sistema más seguro. ¿Y cuál era el sistema más seguro, ¿no?, que se podía tener, que podríamos haber tenido? Vamos a cambiar ese sistema registral, ¿no?, constitutivo. Así. Registral, pongámoslo, más sencillo para ustedes. A un sistema registral. En algún momento vamos a cambiar a un sistema registral, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que solamente va a haber transferencia de propiedad cuando la transferencia de propiedad se inscriba ¿en dónde? En los registros públicos. O sea, en la SUNARP. Cuando la transferencia de propiedad se inscribe en la SUNARP, recién allí vamos a tener transferencia de propiedad. Este es un sistema registral constitutivo de transferencia de propiedad inmueble. Entonces, para eso es que se crearon programas, ¿no?, como de formalizar propiedad en el Perú, como el PEP, ¿no?, como ha sido OIS, ¿no?, COFOPRI. Pero se avanzó bastante, pero se detuvo, ¿no? No está, toda la propiedad no está formalizada. Pero lo que se pretendía era eso. Lo que se pretendía era formalizar, ¿no? Formalizar la propiedad, o sea, formalizar el registro, formalizar los títulos de propiedad de los propietarios en el Perú. Porque yo le compro mediante un contrato oral, verbal, de compra-venta a Talía la casa. Pero mi propiedad está formalizada. No está formalizada. Yo soy un informal, ¿no? No está formalizada. O sea, ¿cuál es el sistema formal? El sistema formal es el sistema registral. Es el sistema formal. Pero cuando digo formalizar, hablo de registros públicos. De eso hablo, ¿no? Hablo acá, formalizar, o sea, RRPP, registros públicos. Esta partecita, sí, introductoria, porque hay varias cosas que vamos a añadir después en las siguientes semanas. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Díganme, delegados. No, profesor. ¿Nadie? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Puede ser, pues, no solamente que no hayan entendido, también puede ser alguna aclaración, ampliación, ¿no? Profesor, yo tengo una pregunta. Era respecto a lo que mencionó hace un momento, respecto a las herencias. He escuchado que, por ejemplo, o sea, hay una facultad, o sea, la persona que hace una herencia debe tener una facultad no recuerdo el nombre exacto, para que pueda hacer la herencia. Por ejemplo, ¿qué pasa? Mi pregunta era, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, ya es Oiga, bastante mayor? perdón, a ver, lo que hemos conversado hace un ratito. A ver, déjeme cerrar esto. Lo acabo de decir, ¿no? A ver.
Recuerden tratar en lo posible de utilizar las palabras adecuadas. Ya, ahí le volví al gráfico. Díganme, ahí está. Pregunte. Ya. Cuando una persona natural realiza un testamento, ¿qué pasa Correcto, ahora sí, testamento se dice. Ajá. cuando la persona no está en sus facultades, digamos que ya tiene una avanzada edad y no discierne bien sus Discernimiento, la propiedades, palabra. etcétera? Sí, está Ajá. bien. ¿Qué es lo que pasa? La herencia, bueno, el testamento que realiza es válido. No, o sea, para realizar actos y contratos hay que tener capacidad. Lo contrario a la capacidad, ¿qué es? La incapacidad. Una persona que no tiene discernimiento no tiene capacidad, es incapaz. Entonces, un incapaz no puede celebrar actos ni contratos. El testamento no es un contrato, es un acto jurídico, según el Código Civil, ¿no? Entonces, puede haber una persona de avanzada edad que tenga discernimiento, ¿no? Y a ustedes les va a pasar. En algún momento tendrán 60 años, o tendrán 65, o tendrán 70, y estarán de lo más lúcidos. Van a una notaría a venderle, por ejemplo, el carro, ¿no? A su hijo o a un vecino, o venderlo simplemente, y el notario los mira y le dice, señor, ¿sabe qué? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 65. Mire, necesito que usted me traiga un certificado médico de salud mental, porque usted es una persona ya mayor, ¿no? Entonces, en ese momento se puede dar. A veces los notarios es una posibilidad que ellos pueden ejercer, ¿no? Tienen esa posibilidad. O sea, el notario puede juzgar a una persona. En realidad, el notario cuando hace un testamento, hay varias formas de hacer testamento, en primer lugar. Hay varios tipos de testamento. Hay testamento hológrafo, que es el manuscrito, ¿no? Hay testamento en escritura pública, que es ante un notario. Entonces, si la persona no tiene discernimiento y se puede probar ese discernimiento, estaríamos ante un caso de incapacidad, ¿no? Y si la persona era incapaz cuando celebró el testamento, ese testamento va a ser nulo. Si el testamento es, ¿no?, nulo, eso tiene que ser declarado por un juez civil, ¿no? En un proceso de nulidad de testamento, ¿no? Por falta de discernimiento del testador, ¿no? El testador es el que elabora el testamento. Sí, o sea, para cualquier acto y contrato. Hay personas que a los 90 años, millonarios, habrán visto por televisión, ¿no? Tienen 90 años y se casan y le dicen, oye, pero ese matrimonio es nulo porque no tenía discernimiento, ¿no? Como se ha casado con una mujer que es ¿no? Es una vividora, se va a aprovechar de él, ¿no? Y a veces le hacen examen médico y el señor está lúcido, pues, ¿no? Tiene 90 años, está viejito, pero quiere casarse. La mujer adquiere todos sus bienes, ¿no? Los hijos se oponen, pero es su derecho de casarse, o sea, igual podría ser un muchachito de 20 años, ser ¿no?, un millonario, tener muchos bienes y hay una chica que vende su fortuna, interesadamente se casa con él. La familia se puede oponer, pero es su derecho. Igual no puede tener un derecho, el mismo derecho puede tener una persona de 60, 70, 80, 90 años, si tiene discernimiento. El que no tenga discernimiento tiene que ser probado, ¿no? Ahora, este es un tema interesante porque anteriormente existía mucha amplitud existía mucha amplitud para comprender a las personas que tenían ciertos problemas mentales, ciertos problemas psicológicos. Entonces, se daba el caso que bastaban simples informes médicos psiquiátricos para que una persona sea declarada incapaz. Entonces, por ejemplo, esta persona puede que esté aquí, pero me ha hecho recordar un caso de que me consultó un abogado hace unos años, ¿no? Era un muchacho joven que no tenía familia, pero ese muchacho joven que no tenía familia, él era dueño más o menos de 30 bienes inmuebles en Lima, ¿no? Y lo habían declarado incapaz porque no tenía discernimiento. Su representante legal, ¿no?, en este caso su curadora, era una señora que tenía
en ese momento 80 años, ¿no? Y que estaba enferma y que iba a fallecer. Entonces, el asunto es pues, ¿no? ¿Qué tipo de incapacidad puede tener una persona para ser declarado como tal, ¿no? Un interdicto, ¿no? Que ahora ha sido regulado, ¿no? De una manera diferente con salvaguardas, pero es un tema que hay que desarrollarlo con más detalle, no es el momento. Pero ahora con los tratamientos, ¿no? Con los medicamentos, ya es posible que por ejemplo, es posible que una persona que tenga esquizofrenia, decir esquizofrenia no es una única situación, ¿no? Hay esquizofrenia de diferentes tipos, de diferentes niveles, con diferentes características. Entonces puede ser una persona diagnosticada con esquizofrenia, y esa persona con esquizofrenia puede valerse por sí misma, puede tomar sus pastillas, puede seguir los tratamientos de su médico psiquiatra y desarrollar una vida más o menos normal. O sea, no tiene por qué una persona esquizofrénica ser, ¿no? Dependiente, ser considerada incapaz y no poder celebrar actos y contratos. Yo tuve un caso con un alumno que para el examen final no pudo llegar a darlo. Se comunicaron sus padres, los padres del alumno conmigo y me dijeron que su hijo era esquizofrénico y que tuvo un bajón, un problema psicológico, se deprimió y que ya no quería seguir la carrera, ¿no? Que estaba en el último ciclo, que estaba en los últimos cursos, pero que iban a tratar de que se calme y hacerle tomar sus pastillas ¿no? Y que vaya a dar su examen, que su papá se había amanecido con él estudiando, ¿no? Y que él estaba preparado para el examen, ¿no? El delegado me ayudó, fue a dar su examen y lo aprobó, ¿no? Entonces, el tema de la incapacidad, ¿no? El tema de los problemas psiquiátricos, los problemas psicológicos, ahora es abordado de una manera distinta. Una persona mayor no tiene por qué ser incapaz, ¿no? No sé si ustedes tienen algún familiar mayor, por ejemplo, un familiar que tenga 80, 90 años. Por eso Y mi abuelo tiene tiene 94, 96 años, pero 98. ya 98, señor Berríos, por ejemplo, ¿y su abuelo es incapaz? No, de hecho está bien lúcido para su edad. No, o sea, Claro, lo único que tiene problema es para caminar un poco, pero de ahí todo normal. sí, a eso me refiero. O sea, no necesariamente una persona que tiene una edad avanzada es incapaz, ¿no? Ahora, sus abuelos, sus abuelos, por ejemplo, piensa usted que tenía un terreno y quiere venderlo, ¿no? Para comprar medicinas, o hacerse un tratamiento, o para irse de viaje, ¿no? Dice, vende ese terreno y compra un pasaje, ¿no? Para mí y para ti, Eduardo, ¿no? Tú me acompañas, nos vamos de viaje. ¿Para qué tengo ese terreno? Pues prefiero disfrutarlo en vida, ¿no? Podría hacerlo, ¿no? La venta, por ejemplo, cuando hay una notaría y el notario vea que es un señor de 98, ¿qué va a pensar? Posiblemente que Que no está capacitado, que están aprovechando de él, ¿no? Sí. Y lo más seguro es que el notario sabe que es mejor, tráigame un examen psiquiátrico. La capacidad es importante, ¿no? Siempre es importante. Pero igual se lo pueden pedir a una persona que tiene 60 años, ¿no? A veces 65, 70, ¿no? Y eso se vería sería mucho más serio, mucho más real cuando el notario sea quien revise a las personas. Hay una parte, lo vamos a ver más adelante, donde el notario debe actuar en la comparecencia, ¿no? Cuando las personas acuden a una notaría, el notario tiene que estar ahí presente en algún momento, pero a veces el notario se ha distanciado, ¿no? Y son sus empleados, nada más los que se han ido a alguna notaría. ¿Quién de ustedes ha ido a una notaría? ¿Alguna vez? De los 34 alumnos que están en esta clase, ¿alguno ha ido a una notaría? yo no puedo. Ya, cuando vayan, fíjense si el notario les atiende, ¿no? Le va a atender secretarias, auxiliares, por allí técnicos, Asistentes, bastantes. asistentes. Claro, quizás abogados que hay por allí, ¿no? Pero no, muchas veces no lo ven el notario. Y cuando pregunta el notario viene a las 11 de la mañana, ¿no? Ah, el notario viene a las 2 de la tarde, firma y se va. Sí, se permite muchas esas cosas. El notario en realidad tendría que estar más cercano a su notaría y verificar todo, ¿no? Pero ya se ha relajado el tema, ¿no? Entonces el notario simplemente va
llega una hora, está, ¿no?, determinada, a las 11 de la mañana, 2 de la tarde, va, ¿qué cosa hay para despacho? Doctor, tiene que firmar todo eso, ¿no? Firma, 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 firma. Listo, ¿ya algo más? No, ya listo, vuelvo mañana y se va, ¿no? Muchas veces también surge eso. Y cuando, ¿no?, cuando lo veremos, cuando uno va a una notaría y quiere realizar un acto importante, es también necesario ir a una notaría seria, ¿no? Una notaría que tenga, ¿no?, empleados competentes, que tenga internet, que tenga acceso a registros públicos, acceso a RENIEC, ¿no?, etc. Eso es, o sea, no todas las notarías son iguales. Hay notarías que son de las más irresponsables, de las más poco serias, de las notarías que no verifican información para nada, ¿no? Y firman, el notario firma cualquier cosa. Entonces, sí, siempre es importante ir a una notaría seria, ¿no? 1:21. Descansamos 15 minutos y regresamos. Coman algo y regresamos 15 minutos. Entonces, la transmisión y movilidad de propiedad en el Perú es consensualista. Y eso vamos a trabajar la siguiente semana bastante. ¿Han escuchado la palabra prescripción adquisitiva alguna vez? ¿O usucapión? ¿Alguno ha escuchado o no? Si no han escuchado, digan no, nada más. No, profesor. No, profesor. La propiedad cumple una función en la sociedad, ¿no? Entonces nosotros debemos de obtener algún beneficio del uso de los bienes. Entonces los bienes nos proporcionan beneficios, ¿no?, mediante su uso, satisfacen necesidades mediante su utilización. Cuando una persona no utiliza un bien y en su lugar hay otra persona que comienza a utilizarlo, ¿no?, y lo utiliza en ausencia
del propietario, lo utiliza como si él fuese el propietario, de manera pública, de manera pacífica, de manera continua, adquiere la propiedad del bien. Esta prescripción puede ser respecto de bienes inmuebles o puede ser respecto de bienes muebles. Si, por ejemplo, yo tengo un terreno y no le doy un uso, no le doy ningún aprovechamiento. Tengo un terreno que está, pongamos en Cañete, ¿no? O está en Guaral, y no lo utilizo. Y digo, ahí está, pues no se va a mover, no se va a ir, ¿no? Y entonces viene, pongamos, el señor Miguel Anthony Vilca Guamán. ¿Está Miguel Anthony? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel Anthony necesita un lugar donde vivir, ¿no? Y ve que ahí hay un terreno vacío, ¿no? Que está frente a la pista, está cerca a la playa, que le sirve para la agricultura. Entonces, ¿de quién será? Pregunta, le dicen, sí, hay un dueño, pero no lo utilizan, ¿no? Ah, bueno, voy a utilizarlo. Si está, seguramente no lo necesita. Y lo cerca, ¿no? Y construye su casa allí, y, y siembra, ¿no? O cría animales, lo que fuese. Y pasan 10 años. Entonces lo que puede hacer el señor Vilca es ir a un juzgado, ¿no? Ir a un notario público y solicitar que se le declare propietario. ¿Por qué? Propietario por prescripción adquisitiva, porque él ha poseído como propietario durante el plazo que la ley exige, que son 10 años, en este porque no tiene ningún título. Él ha poseído poseído como si fuese el propietario, de manera, porque aún no era propietario. El juez, a partir de que cumple los requisitos, lo va a declarar como tal. Ha poseído como propietario de manera pública, continua y pacífica. El juez va a ver ¿no? La afirmación de sus hechos, la corroboración de esos hechos con las pruebas, y sobre ello el juez va a conceder, ¿no? Va a conceder la consecuencia jurídica de la norma, que es la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, ¿no? Y el señor Vilca Guamán va a ser el nuevo propietario. Esto es prescripción adquisitiva de la propiedad, ¿no? Inmobiliaria o mobiliaria, allí lo pueden leer. Cuando le pregunte sobre prescripción adquisitiva, hago referencia a esto. ¿La propiedad también se puede extinguir? Sí, también se puede extinguir. Puede extinguir por un acto unilateral como es el abandono, por un acto bilateral, adquisición o enajenación, por también cuando el Estado, ¿no? Mediante una decisión administrativa expropia. Está regulado en el Código Civil, ¿no? Ahora, la propiedad nunca deja si existe, la propiedad nunca deja de pertenecerle a alguien, ¿no? Pasa de uno a otro, nunca se queda en un limbo. El 968 del Código Civil lo regula, dice, la adquisición del bien por otra persona son formas de extinción de la propiedad, ¿no? Cuando yo era propietario, lo transfiero a otra persona, ¿no? Yo dejo de ser propietario, la propiedad se ha extinguido para mí. La destrucción o pérdida total o consumo del bien, hay bienes que son consumibles, ¿no? La expropiación del bien por parte del Estado, el abandono de un bien durante 20 años, ¿no? En cuyo caso pasa el Estado. O sea, ahí no hay un tercero, ¿no? que está poseyendo como propietario, no. Nadie lo posee ese bien. Pasan 20 años, el bien pasa al Estado. Los bienes inmuebles, en caso de bienes inmuebles. Eso significa la extinción de la propiedad, que indica que un bien va a romper su vínculo, su nexo, ¿no? Su vínculo, va a dejar de estar sometido, ¿no? al derecho real de propiedad de su propietario. A eso me refiero con extinción de la propiedad.
A ver, Valery Silva, señorita Valery Silva, Sí, profesor. sí, puede leer, por favor, lo resaltado. Sí. El artículo 912 del CC, Código Civil, perdón. Código Civil, prescribe que el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Recuerden, ¿no? Hay presunciones legales, presunciones que están en la ley, en las normas jurídicas. Hay presunciones que admiten probar en contrario y hay presunciones que no admiten que se pruebe en contrario. La semana pasada hablamos de una presunción que no admitía prueba en contrario. Vali, ¿recuerda cuál era? No lo recuerdo, profesor. ¿Alguien recuerda? Sobre el conocimiento de los registros de los bienes inmuebles. Correcto. Aquí está, ¿no? ¿Puede leerlo usted mismo? Artículo 2012. Se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Ajá. Sin admitirse prueba en contrario. O sea, es una presunción que no admite prueba en contrario. En cambio, aquí sí tenemos la posibilidad de probar en contrario. La posesión es un derecho real, ¿no? que solamente permite usar y disfrutar. La posesión solo permite usar y disfrutar. La propiedad permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar. 4. Posesión, use y disfrute. Nada más. Dice, el poseedor es considerado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Ustedes, si tienen un celular en la mano y están en la calle, los demás pueden considerar que son ustedes los propietarios, ¿no? Si yo estoy manejando una bicicleta, los demás van a pensar que, ¿no? Van a suponer, van a presumir que yo soy el propietario. Yo, por ejemplo, a ustedes les pido prestado su laptop. Y yo ya tengo la laptop. Y entonces ustedes me dicen, me la devuelves. Y yo les digo, ¿sabes qué? Lee el artículo 912 del Código Civil. Allí dice que el poseedor, yo soy poseedor en ese momento de esa laptop, el poseedor es considerado propietario y yo soy poseedor y como tal debes considerarme propietario. Pues ustedes me dirán, pero también dice, mientras no se pruebe lo contrario. ¿Y cómo podría producirse esto? Les pregunto. ¿Cómo podrían hacer ustedes esto? Quizás le presta un bien a alguien y este se queda durante mucho tiempo, o sea, a unos quizás se le olvida reclamarlo y se lo puede, luego él puede decir que este es mío, pero luego se puede probar que no, solamente lo ha prestado, son de que se ha olvidado, podría ser ese caso. Claro, pero ese caso ahorita lo conversamos, pero me refiero, ¿cómo usted me presta a mí su laptop? ¿Cómo podría usted probarme que ese laptop es suyo? Yo le digo, yo la estoy poseyendo ahorita, yo soy el poseedor. Y Que como puede, tal, considérame propietario. Yo soy el propietario ante la ley. bueno, una forma de mostrar es que entre al laptop, si puede iniciar sesión, ¿no? Porque si está con contraseña, solamente el propietario sabe, no la otra persona. Claro, pero si me la prestó, me dio la contraseña, seguramente, ¿no? Para usarla. Una boleta de compra. La boleta de compra les puede servir, por ejemplo, ¿no? O también podría servir que un documento, ¿no? Donde indiquen la laptop de marca con número de serie, ¿no?
haciendo objeto de un préstamo, ¿no? Un préstamo de uso, ¿no? Por un plazo y que al cabo del cual va a ser, va a ser devuelto. Miren cómo un documento, ¿no? Digo documento en sentido amplio, ¿no? Antes documentos se indicaban, se consideraban solamente lo escrito. Ahora es documento escrito. También hay documentos electrónicos, ¿no? O sea, podría prestarte y filmar en ese momento, ¿no? Hacer una filmación. Queda como un documento, un video visual. Sí, para eso sirven. Por ejemplo, Camila Chuzón, ¿está presente? Camila Margarito, perdón. Sí, profesor. Camila, Buenas buenas tardes. tardes. Camila, usted tiene una casa en la playa y yo le pido que usted me la alquile. Y le pago, ¿no? Por la casa de playa, es una casa chica, ¿no? Le pago, pongamos, $500. Son casas chiquitas, nada más. Un cuarto, una sala, un baño, una cocina, ¿no? No tiene piscina, nada. $500 mensuales. Y yo la vengo alquilando durante 11 años. ¿Yo podría solicitar la prescripción adquisitiva de esa casa? Camila, No, no, porque ¿qué yo falta soy la de todo dueña. esto? Ya, usted es la ¿El dueña, título? pero claro, o sea, en el ejemplo que yo les puse, yo tengo un terreno en la playa, pero yo no estoy allí, no lo uso, ¿no? No lo poseo. Y viene una persona y se ingresa allí, comienza a utilizarlo, a usarlo, a aprovecharse, ¿no? Y luego demanda ¿no? Hace una demanda judicial o un pedido notarial para que lo declaren propietario por prescripción adquisitiva. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién encuentra la diferencia? Vamos, opinen. ¿Podría ser el tiempo de que lo posee? Acá dice durante 10 años, que es el mínimo. 10 años es el mínimo. Se puede ser 10, 11, 12, 15, 20, 25. Que hay un contrato de alquiler que indica que el propietario está haciendo uso de la propiedad como un fruto. A ver, vamos a... Vamos a borrar todo. A ver, digan ustedes, ¿qué contrato puede transmitir la propiedad? El derecho real de propiedad. ¿Qué contrato? Una compra-venta, ¿no? No, el contrato de compra-venta. Vamos a completito. ¿Qué contrato transmite el derecho real de posesión? Un contrato de arrendamiento. La propiedad tiene atributos. La posesión también tiene atributos. Entonces, por la compra-venta, se dispone, ¿no? Se transmite todo el derecho real de propiedad de una persona que es el vendedor a otra persona que es el comprador.
Por el contrato de arrendamiento se transfiere el derecho real de posesión de una persona que es el arrendador a otra persona que es el arrendatario. En un contrato de arrendamiento, ¿qué hay? Lo que se transmite es la posesión. Entonces, el arrendatario o inquilino, ¿cómo está en el bien? ¿Como propietario o como poseedor? Como poseedor, nada más. Entonces, él solamente posee. ¿El arrendatario puede poseer como propietario? No. ¿El propietario puede poseer como propietario? O sea, ¿el propietario puede ejercer la posesión? Y la posesión es usar y disfrutar. Aquí está la posesión, ¿no? Usar y disfrutar. O sea, un propietario puede poseer. Pero el posesionario o poseedor no puede ser propietario. La propiedad es más, es el máximo derecho real. Entonces, si nosotros buscamos una diferencia, ¿cuál es? Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice aquí? A ver, señorita. ¿A quién le pregunté? Valerie. Sí, profesor. ¿Cuál es la diferencia? Entre esos dos, Entre el ejemplo que yo les di y yo que le alquilaba la casa de playa, se le ha alquilado durante 12 años y quiero que voy a un juez para que me declare propietario. ¿Cumplo los requisitos o qué es lo que no tengo? la posesión como propietario. Correcto. Si yo soy inquilino, si yo soy arrendatario, yo no poseo como propietario. Señorita Valerie, un ejemplo más. A ver. Señorita Valerie, ¿está ahí? Sí. Ya, tiene que contestar rápido porque se acaba el tiempo. Si usted tiene la casa de playa y la tiene, ¿no? Y no va porque no se siente cómoda en la casa de playa y está pensando venderla, pero no la vende, y dice, se pueden meter a alguien, ¿no? Alguien puede venir y la ocupa y después va a hacer su proceso de prescripción adquisitiva. Entonces mejor voy a contratar a un guardián. Y me contrata a mí de guardián. Y me dice, señor Javier, ¿no? Cuide la casa y ¿sabe qué? Lo que usted ocupa la casa, ¿no? Ya no, usted no me paga alquiler, pero la cuida, ¿no? Va a ser un contrato gratuito, ¿no? Usted cuida la casa y vive allí. Ahí se compensan las dos cosas. Ya listo, no hay problema, yo se la cuido. Entonces yo voy a ser un guardián. Como guardián, ¿yo poseo como propietario? No, profesor. No. Pero evidentemente, ¿cuál sería la diferencia entre el que yo sea un guardián y el que no sea un guardián? ¿Se acuerdan el primer ejemplo donde yo encontré un terreno desocupado y lo ocupé? Y viene el propietario, que tiene que ser demandado en la prisión adquisitiva, el propietario que dejó abandonado, el propietario, no, ese señor ha sido guardián. ¿Cómo se probaría que ese señor ha poseído como propietario o no? O sea, ¿cómo pruebo yo que es guardián o que es el inquilino? ¿Cómo? Con la documentación que tiene sobre Claro, la casa. claro, si fuese un contrato verbal, ¿lo podría probar? Difícil, ¿no? Creo que no. Claro, sería más siempre, ¿no? Un contrato escrito sí lo proteger fácilmente. Por ejemplo, un contrato escrito, un contrato de guardianía. Acá está el señor, está como guardián. Así que, sí, él como guardián nunca puede poseer como propietario. Entonces, él no puede adquirir la propiedad. Listo, 1 minuto. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa, coordinamos con los delegados. Gracias, hasta luego. Delegados, anoten que nos estamos quedando en la presentación 23, esa de diapositiva 23. Sí, profesor. Gracias. Yo noté el tema ya. Gracias.
Y ahorita nos van a cortar. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.